Ataxia proviene del antiguo griego y significa sin orden. Aplicada al funcionamiento del cuerpo humano podría decirse coordinación desordenada de movimientos. Sobre el tema, hoy al saludarte. La enfermedad esta es asintomática y como que en mi caso, la enfermedad de la espinocelulosa que yo tengo avanza más lentamente. He podido transitar todo este tiempo con un avance lento de mi enfermedad. Las ataxias hereditarias son enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Enfermedades que, como bien dice la palabra, tienen una herencia, la heredamos de personas que han vivido anteriormente a nosotros, de etiología multifactorial y de curso progresivo. Estas heredoataxias es muy interesante su inicio en la historia de la medicina, que data desde el siglo XIX. El primero fue un alemán, Nikolaus Friedrich, en describir el primer tipo de ataxia, pero posteriormente Pierre Marie y muchos más comenzaron a describir otros pacientes con sintomatología muy interesante. Yo trabajaba en refinería y tenía como 25 años y a los que estaban jugando se les fue la pelota y yo me agaché a recogerla. Y al cogerla y tirarla noté bastante desequilibrio en mí, lo que me hizo pensar que yo tenía la enfermedad de la ataxia. ¿Por qué usted pensó en eso? Porque tengo un hermano que también tiene la ataxia, que le heredamos del papá de nosotros. Podemos decir que estas enfermedades se deben a una afectación, en este caso del cerebelo y de las vías cerebelosas y también de la médula espinal. El cerebelo pudiéramos definirlo en dos palabras, como el gran coordinador del movimiento. Estas enfermedades afectan esta estructura en el sistema nervioso y sus conexiones con el resto, y también la médula espinal. Estando en la escuela para oficiales, estaba jugando pelota también y otro compañero notó el desequilibrio mío y habló conmigo que él conoció a un médico, un neurólogo, que sería bueno que yo lo viera. Y así lo hice. Él me diagnosticó, me puso a caminar y eso, y me diagnosticó que tenía síndrome Pierre-Marie. Después, él mismo me mandó al neurológico. En el neurológico estuve una semana ingresado, me hicieron pruebas y me detectaron que tenía la misma enfermedad que mi hermano, que se trataba ahí anterior a mí. En Cuba existe una forma prevaleciente de ataxia hereditaria y el mayor número de personas afectadas viven en la provincia de Holguín. Allí se encuentra el Centro para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias, cuya misión es desarrollar investigaciones, así como la identificación de estrategias terapéuticas. Pero mi hermano, al cabo del tiempo, cerca del año 2000, oyó por radio lo de la clínica especialista en eso que se encontraba en Holguín. Habló con una sobrina que vive en Holguín, me hicieron algunas pruebas allí y me dijeron irremediablemente si lo que tú tienes ataxia espinocelulosa. Esto no tiene cura, pero por el estudio que nosotros hemos hecho, tiene rehabilitación. El Centro para la Investigación y Rehabilitación de la Ataxia Hereditaria ha desarrollado un equipo multidisciplinario constituido, entre otros profesionales, por neurólogos, neurofisiólogos, biólogos moleculares, psicólogos, asesores genéticos, para el seguimiento y terapias de las ataxias. Aprendí allí a vivir con mi enfermedad, las cosas que podía hacer, las que no podía hacer, y los ejercicios dedicados a mantener la rehabilitación. Debemos decir que en el mundo existen muchos tipos de ataxias hereditarias, ya sean autosómicas dominantes o autosómicas recesivas. Esta que existe en nuestro país es autosómica dominante y la mayor población que la padece vive en la provincia de Holguín. Hay un efecto fundador del gen que trajeron familias que prosiguieron probablemente de Europa y trajeron a esta zona de Cuba los genes con esta enfermedad. Quisiera explicar que al ser autosómica dominante hay un 50% de riesgo en cada embarazo en una pareja en la cual uno sea portador de la enfermedad
de transmitirle a las nuevas generaciones. Por tanto, un 50% de la descendencia de estas personas puede padecer la enfermedad. He tenido que aprender a vivir con las dificultades que la enfermedad me da, que es inestabilidad en la marcha, inestabilidad, falta de locomoción, trastorno al hablar, cosas que yo estaba consciente y eso me ha ayudado mucho. También me ayuda muchísimo el cuidado familiar. Mis hijos me han ayudado mucho. La alimentación, la atención de mis vecinos, de las personas que me conocen. Ya conocemos dónde está el defecto enzimático de esta enfermedad. Está en el cromosoma 12, en el brazo largo del cromosoma 12. Precisamente un gen es un segmento de ADN que porta particularidad hereditaria y ahí está precisamente el gen que codifica para una proteína conocida como ataxina 2. No conocemos todavía bien la función de esta proteína, pero lo cierto es que tiene que ver con los organelos intracelulares, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, etc. Va dañándose, va acumulando dentro de la célula y va activando los mecanismos de oxidación, reducción, los mecanismos de apoptosis o de muerte celular programada, lo cual trae como consecuencia que estas células se vayan afectando, como si el reloj genético de estas células se adelantara y murieran primero que las demás. Por eso se afectan las células del cerebelo, como las células de Purkinje en primer lugar, los gránulos, se afectan las vías cerebelosas, también se afectan los ganglios espinales y también la médula espinal. Es como si realmente se adelantara el reloj genético de ellas y fueran envejeciendo más precozmente. Eso hace que la enfermedad se manifieste de esta forma, con afectación cerebelosa de la médula espinal y, como dije anteriormente, del control de los movimientos oculares sacádicos. Es interesante que ya conozcamos este fenómeno porque podemos caracterizar bien a cada paciente con el estudio del ADN para un futuro, que existan posibilidades terapéuticas para los mismos. También se hacen estudios neurofisiológicos, estudios de imágenes para ver el cerebro, estudiarlo a través de tomografía, resonancia, estudios neurofisiológicos, estudios de conducción, electromiografía, etcétera, que ayudan a cerrar filas con la enfermedad. Pero el diagnóstico certero lo da la genética, el desarrollo de la neurogenética y la identificación del gen en este cromosoma 2 en el brazo largo dañado en los pacientes que padecen esta enfermedad. Una forma en que la gente me ha juzgado como borracho, que también el estar borracho es una de las ataxias espinocerebelosas. Afecta el cerebelo, afecta la locomoción, el habla, las mismas cosas que me afectan a mí. ¿Existen procederes en uso para la determinación prenatal de esta enfermedad? Al conocer el fenómeno genético, al saber dónde puede estar la lesión, podemos ir a buscarla y prenatalmente se puede estudiar al paciente. La respuesta es sí. Como también podemos identificar a personas que, por ejemplo, están en la primera o segunda década de la vida y todavía no han debutado con la enfermedad y saber que lo pueden hacer posteriormente porque presentan la afectación a este nivel. Quisiera decir que el fenómeno que ocurre en el ADN se encuentra a nivel de los nucleótidos, de un triplete conocido como citosina, adenina, guanina, que se replica demasiado. Estos tripletes son los que codifican posteriormente las proteínas de nuestro organismo. Por eso es que esta proteína, la ataxina, está con problemas y de ahí deriva toda la enfermedad. Conociendo estos mecanismos nos permite acercarnos precisamente a este fenómeno con la esperanza, por supuesto, en un futuro cercano, esperemos que sea así, para poder tratar las mismas. No ha limitado su enfermedad para desarrollarse. Inclusive en estudios, se forjó ahí en donde él trabajaba, en la refinería Nico López, que había que estar actualizado y él lo hacía. Porque la enfermedad es progresiva y yo lo conozco. Lo que la hago más lenta con los ejercicios, la alimentación, el Polivit, es el único tratamiento que yo tengo. Él no se limita. Él lo que quisiera que cuando alguna persona sintiera un síntoma, que no pensara de que fuera es mareo por la presión, no es mareo por la cervical, que acudan al médico porque sí se puede mejorar la enfermedad. Puede confundirse con enfermedades desmielinizantes, me explico, con otras enfermedades degenerativas y es totalmente diferente. Esta tiene personalidad propia. Pudiéramos equivocarnos con un cuadro de una mujer que debute la tercera, cuarta década con estas manifestaciones cerebelosas, pensar quizás en algo desmielinizante y no, es heredodegenerativo. O en este caso, pensar en que tenga otra enfermedad de este tipo, en una corea de Huntington, una enfermedad de Wilson, y no, realmente se trata de una heredoataxia tipo 2.
En nuestro país estamos alerta frente a ellas porque sabemos ya y sabemos el efecto fundador que ha tenido el gen en la provincia de Holguín. Siempre preguntamos en el árbol genealógico, rastreando si algún familiar procede de allí también. Les puedo decir que hay más de 100 familias identificadas con esta enfermedad y todos sus descendientes que ya se conocen y muchos de ellos que saben que pueden padecer en este caso la enfermedad en un futuro. Debo decir también que aquel que no la heredó no tiene riesgo de transmitirla a su descendencia. Por suerte nunca ha tenido una fractura nada más que cuando estuvo en el ejército que se partió el pie, pero se cae mucho, sobre todo en el baño, se le ha puesto protección, indicado por los médicos, las barras protectoras, él se baña solo, come con dificultad porque los músculos de la cara se endurecen y le cuesta trabajo, mastica mucho. Y así él ha batallado con esas dificultades, pero nunca ha vencido por su enfermedad. Estos pacientes son pacientes que podemos entender cuán complejo es convivir con ella. Por tanto, tenemos que ayudarlos, el apoyo familiar, el apoyo social a ellos, no confundirlos realmente con lo que no son y lamentablemente nunca quisieran tener, ponerlos en su lugar y brindarles la mano para que avancen en la vida con la mayor calidad posible. Yo pienso que lo más importante es la vida, es pasar por ella haciendo el bien. Y vamos a hacer mucho bien si tratamos bien a estos pacientes que lamentablemente han heredado una heredobataxia espinocerebelosa, sobre todo este tipo 2, como la que ocurre en nuestro país. Que quisiera decir también que no solo la provincia de Holguín, porque ha migrado hacia todas las partes de nuestro país, se puede identificar la misma. Pero en esta zona es la más frecuente, es cierto, pero tenemos que estar alerta siempre, y sobre todo el gremio de neurólogos, neurofisiólogos, clínicos, para el diagnóstico precoz de la misma, no confundirla con otras afecciones y rápidamente instaurar el tratamiento. Yo les exhorto a que tengan un poquito más fuerza de voluntad y le dediquen un tiempecito a hacer los ejercicios que mejoran o mantienen la locomoción, ejercicio de equilibrio, que ellos saben, todos táxicos saben los ejercicios que pueden hacer, que los hagan. El desarrollo de terapias de rehabilitación en estadios tempranos del padecimiento, en los cuales las afecciones neurológicas son menores, aumenta la calidad de vida de los pacientes. Por eso la detección precoz es un factor fundamental. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.